noches. Buenas noches. Y ya estamos aquí junto a Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista, en este segmento dedicado a las cuestiones judiciales y a conocer más en profundidad cómo funciona, por ejemplo, ahora el proceso penal de para personas detenidas. Marcos, muchísimas gracias por estar. Muy buenas noches. Buenas noches, Evangelina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bueno, aquí obviamente aprendiendo, ¿no?, sobre todos estos procedimientos, estos procesos. En el caso ahora de personas que, bueno, son sometidas a una prisión preventiva, ¿no? ¿Cuándo se puede establecer una prisión preventiva? Claro. Nosotros tenemos que partir de la base central, que toda persona, todo ciudadano que es sometido a un proceso penal goza de la libertad ambulatoria. Este es el principio general de todo ciudadano entrerriano. Este principio general, por supuesto, tiene una excepción. Esta excepción es la prisión preventiva. La prisión preventiva es un instituto del derecho procesal penal que está efectivamente en nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. A los fines tiene su origen con una finalidad de neutralizar los riesgos procesales o, como dice la doctrina, la peligrosidad procesal. Esa prisión preventiva, Evangelina, tiene ciertas características que tienen todas las prisiones preventivas de todos los códigos de la provincia, en este caso de la provincia de Entre Ríos, como el de la provincia de Santa Fe, tienen características que son similares. La primera de todas ellas es la excepcionalidad. Justamente, esa excepcionalidad va de la mano del principio general. Dijimos que el principio general es que toda persona goza de la libertad durante el proceso. La excepcionalidad es esto, justamente la prisión preventiva con fines de llegar a un proceso justo y que evitar la peligrosidad de fuga o entorpecimiento de la investigación. Claro. Eso por un lado. Una de las otras características que tenemos también, Evangelina, es la racionalidad. ¿Qué significa la racionalidad? No se puede dictar una prisión preventiva a una persona cuando se le imputa un delito leve, en este caso. Es decir, tiene que ir de la mano de las características del delito que se le imputa. Otra de las características también muy importante es, dijimos, la razonabilidad. La razonabilidad en este caso es de los plazos. Decimos así, toda prisión preventiva tiene que ser dentro de los parámetros de un plazo razonable. ¿Qué significa esto? No puede existir una persona con una prisión preventiva así por un tiempo absolutamente indeterminado. Nuestro Código Procesal Penal exige a los fiscales y a los jueces de garantía que determinen prisiones preventivas dentro de plazos absolutamente razonables y eficaces para el desenvolvimiento de la administración de justicia. Claro, muchas veces tiene que ver con justamente el plazo que lleva llegar a una instancia de juicio, ¿no? Si se extiende demasiado la investigación, si no se llega a finalizar una investigación penal preparatoria, se puede llegar a extender muchísimo. Ha sucedido. Claro, obsérvese lo siguiente, Evangelina. En nuestro Código Procesal Penal, en causas realmente muy importantes y muy complejas por las características de los ilícitos, se determina siempre a pedido del fiscal, a través de una audiencia pública, después de la declaración de imputado, un determinado plazo para la prisión preventiva. Ese plazo para la prisión preventiva puede ser prorrogado, es decir, que puede ser revisado por la autoridad competente, por el juez de garantía en todo momento. Pero el plazo debe existir porque expresamente lo establece el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal de la Nación, en delitos federales, en aquellas causas extremadamente complejas, y cuando digo extremadamente compleja es por las características de los ilícitos, por la complejidad, por la cantidad de imputados, etcétera, etcétera, establece que una persona no puede excederse al término de 2 años, salvo excepciones, 1 año más de prórroga, pero son muy contados con los dedos, ¿no?
¿Y qué pasa cuando cesa una prisión preventiva? La prisión preventiva cesa, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Penal, cuando cede las pautas legales. Acá no podemos introducir cuándo obedece una prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva antiguamente tenía un aspecto estrictamente objetivo, Evangelina. ¿Qué significa? Que solamente se daba automáticamente una persona que era imputada por un delito grave, por ejemplo, una persona que era imputada por un homicidio, por el solo hecho de ser imputada por un homicidio, ese aspecto objetivo, te conllevaba, es decir, iba de la mano de una prisión preventiva. Eso cambió, ese paradigma cambió. En nuestro actual Código Procesal Penal de Entre Ríos establece no solo pautas objetivas, que van de la mano de la gravedad del ilícito, sino pautas subjetivas. Es decir, tenemos que observar en la persona imputada si hay elementos suficientes para neutralizar justamente un peligro de fuga o un entorpecimiento de la investigación. Claro. Por ejemplo, un peligro de fuga cuando el imputado no tiene un arraigo en la ciudad de Paraná, no tiene un núcleo familiar, no tiene una actividad laboral, etc. Eso hace pensar al fiscal o al juez de garantía que dicta la prisión preventiva que tiene elementos suficientes para decir, estamos ante una causa grave y tenemos la posibilidad del peligro de fuga. Pero también puede ir de la mano de un entorpecimiento de la investigación. Es decir, con fundamentos podemos decir, este imputado va a entorpecer la investigación porque tenemos elementos suficientes para estimar que va a intimidar a testigos, va a destruir pruebas objetivas. Allí las pautas. Y una vez que finaliza ese plazo, puede continuar con una prisión preventiva en su domicilio, se puede llevar otro tipo de medidas, ¿no? Claro, Evangelina. Esa prisión preventiva puede cesar. ¿Por qué puede cesar? Dijimos como principio general, porque desaparece los peligros procesales. Por ejemplo, se neutraliza la posibilidad de fuga y se demuestra que no se va a fugar, que tiene su arraigo, etcétera, etcétera. O no, esa prisión preventiva puede continuar o puede sustituirse. Nuestro Código Procesal Penal tiene la posibilidad de sustituir una medida tan gravosa y tan extrema que es la prisión preventiva. Es decir, todo imputado en la provincia de Entre Ríos tiene la posibilidad, en una causa grave, por ejemplo, Evangelina, en un homicidio, sustituir una prisión preventiva en lo que sería en una unidad penal en una prisión en una prisión domiciliaria en este caso, ¿no? Sería una prisión preventiva con modalidad domiciliaria. Puede haber otro tipo de sustitución, prohibición de acercarse a determinadas personas, prohibición de molestar a determinados testigos, obligación de presentarse a determinadas instituciones. Claro, otras medidas coercitivas. Se dan distintos panoramas que pueden sustituir efectivamente a una situación tan gravosa, ¿no? De esta manera, bueno, hemos hablado del proceso penal de personas detenidas de la mano de Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista. Nos reencontraremos con otro tema la semana que viene. Muchas gracias, Evangelina. Hasta luego. Hasta luego. El presidente de la Cámara de Diputados ha mantenido reuniones con distintos sectores turísticos y trabaja a futuro